El día de hoy vamos a hablar de unas santas mártires, amigas, que estaban o que vivieron en la época del año 202 después de Cristo. Estas santas fueron perseguidas por su fe y voy a contextualizarlos un poco sobre la época y sobre estas santas. Fue una época en la que perseguían a los cristianos o a todo aquel que se negara a adorar a los dioses de la época. Entonces, estas santas son Felicidad y Perpetua. Perpetua tenía 22 años y acababa de tener un hijo. Venía de una familia pudiente en donde lo tenía todo. Y Felicidad era esclava de Perpetua. Junto con otros 2 esclavos se convirtieron al cristianismo gracias a un obispo que asistía a escondidas a la casa de Perpetua, y se reunían a evangelizar. Estas santas fueron capturadas debido a su fe y nunca, a pesar de que les insistían en adorar constantemente a los dioses, nunca lo hicieron y nunca negaron a Cristo. Felicidad repetía: cuando llegue el martirio me acompañará la gracia de Dios que me llenará de fortaleza. Perpetua llevaba un testamento en donde escribía y relataba lo que estaban viviendo. Tenían un guardia o el que los estaba cuidando en ese momento, igual que todos, se burlaban de ellas por no compartir su fe. Pero va a pasar algo muy importante con este guardia, y es que gracias al testimonio de estos santos mártires se va a convertir. Aquí podemos empezar a hablar un poco del testimonio. ¿Cuál es la importancia de nuestro testimonio? Y que tal vez nosotros no somos el ejemplo o yo no soy el ejemplo, sino el ejemplo siempre debe ser Jesús. No debemos buscar nosotros ponernos en la posición de hagan como yo o así como yo, porque no somos nosotros, sino es Jesús el que está actuando, es Jesús el que vino y es Jesús nuestro modelo. Entonces vamos a tener siempre presente ese testimonio y la importancia de él. También ya es un avance el hecho de que ustedes estén sentados en este momento. No sé si tal vez los trajeron engañados y les dijeron que iban para otro lado, o si sí tenían previsto venir este día o esta noche al grupo de oración. Pero es algo muy importante que no es casualidad, es pura diosidencia. Así ya sea rutina, tal vez venir al grupo de oración, pero es importante, ¿por qué? Porque estamos nutriendo el alma, porque estamos recordando y meditando con el rezo del Santo Rosario, con cada oración, con cada prédica. Es un recordatorio que el Señor hoy los tiene para algo importante. Y yo sé que todos sabemos que Dios nos ama. ¿Quién sabe que Dios lo ama? Todos sabemos que Dios nos ama. Pero a veces es importante que alguien nos diga que Él nos ama. Es importante recordarlo. Y no solamente nosotros, sino también a todos los que están en nuestro alrededor. Y después de María, nadie como San José. El guardia fue tan tocado por el ejemplo y el testimonio de estos mártires que Perpetua, antes de su martirio, le entregó el testamento al guardia, pidiéndole que fuera él el que continuara escribiendo el relato de estos mártires. Y él escribió que el día del martirio sintió una profunda tristeza, a pesar de que había visto a muchos morir por ser guardia. Pero ¿por qué habría sentido esa tristeza? Porque se dio cuenta la bondad que había en sus corazones. También Felicidad en ese momento, quien era la esclava de Perpetua, se encontraba en estado de embarazo con 8 meses. Una noche antes del momento del martirio, comenzaron un momento fuerte de oración, pidiéndole a Dios que naciera el hijo antes de ser asesinados, ya que las mujeres que encarcelaban estando embarazadas debían hacer un ritual pagano por estar embarazadas. Entonces esa noche, en un momento fuerte de oración, le pidieron a Dios que naciera el niño antes, y comenzaron los dolores de parto y nació un varón. Podemos meditar también el poder de la oración. Dios sabe nuestras debilidades, Él sabe lo que nos inquieta, Él sabe aquello que te está alejando de Él, pero también Él necesita que nosotros, Él quiere que nosotros le pidamos, Él quiere que nosotros estemos ahí, y puede que esa dificultad es lo que te tenga en este momento en oración.
hay que pensar también, si yo no tuviera esto, o tal vez no yo, sino los de mi alrededor, si no estuviera con esta dificultad, ¿estaría con Dios? O tal vez eso que me está inquietando es lo que me tiene aferrado a Él. Entonces, como decíamos en la oración, no pensar el por qué, sino el para qué de las cosas. Y también espiritualizar, empezar a normalizar la espiritualidad en nuestra vida. Entonces, me equivoqué de calle. ¿Por qué será que Dios me trajo por esta calle? Porque me está protegiendo que en otra calle me puedan robar, pueda tal vez pecar, pueda dañar mi mirada. Siempre pensar qué es lo que Dios quiere para mí y lo que Él tiene para mí. Y después de María, la familia de Perpetua era una familia pudiente. Por eso cuando el guardia como se acercó mucho a ellos, le permitía muchas visitas a sus familiares y constantemente le pedían a Perpetua que adorara a los dioses, que simplemente pagando y adorando ya ella podía estar libre, podría estar con su hija que había nacido antes de ser encarcelada, a lo que ella se negó y ninguno de los otros se arrepintió de haberle dicho así al Señor. También tiempo después de que estuvieran encarcelados, el obispo que los había evangelizado se entregó por voluntad propia. Entonces ya en ese momento eran Felicidad, Perpetua, 2 esclavos y el obispo. El obispo le tenía mucho miedo a los osos. Todos tenemos miedo, ¿cierto? ¿A quién le da miedo, no sé, la oscuridad? ¿A nadie? A mí sí. Todos podemos tener miedo. En el caso del obispo, el miedo eran los osos, pero Dios le había hecho la promesa de que él no iba a morir a manos de un oso, sino de un leopardo. Entonces salió un oso en el momento del martirio y no le hizo nada al obispo. También en el momento del martirio, Felicidad y Perpetua, eran una relación de esclava y ama, pero eran muy unidas. Entonces, en el momento del martirio, soltaron a un toro que tenía mucho tiempo sin comer para que cuando viera a las personas que estuvieran ahí, se los devoraran. Entonces, el toro venía con tanta fuerza que las levantaba, venía muy fuerte. Y Perpetua se levantaba siempre y cubría sus piernas y repetía, el pudor antes que el dolor. Pero hubo un momento en el que ella se levantaba y decía, ¿cuándo van a soltar a la bestia? Resulta que ella nunca sintió dolor, nunca, ni reconoció el momento en el que soltaron al toro. Pero se dio cuenta fue cuando vio sus vestiduras llenas de sangre y desgarradas. Entonces aquí podemos ver las promesas de Dios. En este caso, las protegió del dolor en el momento del martirio. El Señor nos da muchas promesas, como lo son las promesas del Santo Rosario. Está la protección divina, la ayuda celestial y muchas promesas que nosotros tenemos y constantemente en nuestras vidas estamos viendo esa misericordia de Dios. Luego de que los soldados romanos se dieron cuenta que las bestias no le estaban haciendo nada a estos santos mártires, los degollaron. El testamento de Perpetua se reconoce como una de las primeras obras literarias escritas por una mujer en esa época. Y para lo que los guardias pensaron que iba a ser un ejemplo para los cristianos de que se alejaran, fue todo lo contrario, armó más de valor a los cristianos de la época y por eso, gracias a la sucesión apostólica, a la promesa del Señor de que la iglesia nunca se acabará, estamos aquí y se reconoce a Santa Felicidad y Perpetua como una de las primeras mártires de la iglesia. Felicidad y Perpetua, rueguen por nosotros.